Muy buenos días. Buen día, Carlos. Buen día a la Comenzamos. audiencia de la revista 110. Comenzamos por lo global o por lo local. Vamos. Carlos, vamos a empezar por lo global, porque me decía el hermano Melvin Rubens que en Estados Unidos siguen la protesta de las personas que votaron por Hillary por el triunfo de Trump. Y le decía, pero ¿qué es lo que protestan si él sacó más votos que ella? ¿Eh? Y yo creo que ahí radica uno de los grandes desafío de los norteamericanos, de tratar de lograr reforma a su sistema electoral. Toda vez que no es de todo cierto, decía al hermano, que Trump sacó más votos que Hillary. Por el contrario, Hillary sacó, hasta ahora lleva 60 millones y tanto de votos contra 59. Por lo tanto, el voto popular está a favor de ella. ¿Qué es lo que ocurre, varón? Que Trump sacó más colegios electorales. Como el voto es indirecto, entonces por eso es evidente que con 306 contra 223 o 233, sí, él es potencialmente el presidente de los Estados Unidos. Digo potencialmente porque falta ahora que se reúnan, sí, claro, esos delegados electorales y lo proclamen como presidente. Eso deberá ocurrir el próximo mes. Sí. Por lo tanto, yo creo que es importante el hecho de que la gente tome iniciativa, pero no puede ser ahora en contra de la victoria, sino a favor de las reformas que necesita el sistema electoral norteamericano, de cara a que el voto sea directo y que la persona que los ciudadanos mayoritariamente voten sea el que finalmente dirija los destinos de esa nación. Ellos tienen su justificación histórica, tienen cientos de años con este sistema electoral, no han decidido cambiarlo, pero sí, también hay que ver hasta dónde la presión social, si se hace conciencia del problema, puede influir para que esa estructura varíe. ¿En función de qué? Y a favor de la democracia, porque en efecto lo justo, lo legítimo es que el que más voto directo saque sea el presidente de un país. Mira, es que tú tienes que tener pendiente una cosa, y todos a veces se nos olvida. Quizás no estamos muy claros en cuanto a lo que es Estados Unidos de América. Estados, ¿por qué? Porque se supone que cada estado propiamente dicho funciona prácticamente como un país. Es decir, es como si se eligiera a un presidente tomando en cuenta la decisión de, o sea, el que mayoritariamente gane en cada estado individualmente. O sea, es decir, imagínense como que cada estado es un país, cada uno de los 52 estados de la Unión funciona como país. Entonces, por eso se decide precisamente la mayoría de lo que decide cada estado. Aunque, o sea, no se pero puede, el tema no es... La forma de gobierno y de organización política que tienen ellos no es un asunto de... no un asunto federativo donde hay una persona que o sea, no hay autoridades locales, pero también existe una gran autoridad nacional que es el presidente. Claro. Entonces, lo que te digo, Carlos, es que al final el tema no es la forma federativa, porque los Estados Unidos de México, Brasil es un país federativo también, pero voto a voto. Pero su sistema de elección es universal, directo de la gente, no indirecto, que es lo que pasa con el modelo norteamericano. Por lo tanto, no es su condición de federación de Estado, es lo otro, lo que hay que modificar. Y es el hecho de que la gente vote directamente por quien quiera votar, y que la mayoría decidan, porque muy a pesar de que se habla de que fue justamente votación récord comparada con los últimos años, estamos hablando que cerca de 120 millones de personas, de norteamericanos, se movilizaron a votar, de una matrícula de 200 y tanto. No, porque cuando se está hablando de que son dos peligros, o sea, de que se va a elegir el peligro menos, o sea, cada quien tiene su visión, ahí se pone en funcionamiento lo que es el voto en contra. Es decir, el decir vota contra esto o vota contra aquello motiva más a asistir a las urnas que ir vota a favor de. Porque incluso cuando hay gente que tiene la victoria segura,
se desincentiva mucho la intención de voto también. Bien, pero ahí tienen los norteamericanos dos desafíos: mantener la vigilancia sobre su presidente y exigir, exigir modificación al sistema electoral. Mira, de manera tal que justamente ocurra lo que mucha gente no le encuentra explicación, que como ella teniendo más voto popular no es la presidenta. Bueno, si se lo cuentan voto a voto, posiblemente sea así. Pero, que en el plano... mira, pero espérate, seguimos con Trump. Oye, ¿tú viste la reunión ayer de Obama y Trump? La rapidez con que eso se llevó a cabo me hace pensar de que eso se precipitó por la gran ola de protestas. Ahí estamos viendo imágenes de por lo menos 7 ciudades que en el día de ayer tuvieron por segunda noche consecutiva manifestaciones en contra de Trump. Y cuando tú ves el análisis de quiénes son los que están protestando, son precisamente grupos que fueron beneficiarios de la política de los demócratas, del gobierno de Obama. Bueno, y tú te das cuenta... Tú no vas a pensar que lo que van a protestar son los que votaron por él. No, pero yo sobre todo me vi muchas banderas del movimiento gay en la protesta. Y yo dije, bueno, ya eso parece ser que hay 2 o 3 personas que ya están viendo que el carnaval de ellos como que está pasando medio rápido también. Pero la rapidez, no solamente no solo fue de Trump y Obama, sino que las 2 primeras damas también se juntaron ayer. Mira, no se puede hacer grandes expectativas. Hay conquista que tiene esa comunidad que es muy difícil, por más que Donald Trump haya dicho, por más que quiera, se puedan echar hacia atrás. Entonces, yo reitero que el presidente norteamericano, en este caso Donald Trump, va a trabajar y va a gobernar en función de las circunstancias históricas que le ha tocado gobernar, en función de cómo está la configuración, la correlación de fuerza a nivel internacional, en función, aunque ellos no respetan mucho los acuerdos internacionales y se lo pasan por donde le da la reverenda gana, pero tendrá que tomar en cuenta todo esto, porque hay algo esencial. Si él quiere terminar su periodo presidencial, tal como decía el doctor, tiene que garantizar primero unidad interna, y eso implica respetar también a las minorías, Carlos. Implica respetarlas. Lo otro, le puede complicar la situación en el interior de los Estados Unidos con la sensibilidad que hay hacia su persona. Y digamos también la fragilidad del triunfo, porque más de 1 millón de votos de diferencia es mucho, por más que usted quiera. Entonces, todas esas circunstancias hay que tomarlas en cuenta al momento de que este señor ya en enero asuma su condición y se ponga el traje de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No, ya, tuve el discurso, tuve que se trata de otra persona, de quizá un tono más conciliador, más distinto. Vamos a hacer una pausa, señores. Volvemos. Bien, señores, continuamos aquí en Revista 110, doctor Espinosa. Tú sabes que Trump tiene una suerte, vamos a analizar lo que es en términos de lo que es mira, Obama, presidente llevado al solio presidencial de Estados Unidos por influencia de las redes sociales, por un presidente que surge en medio de una avanzada tecnológica, recursos bien aprovechados, de comunicación masiva, todo esto. Entonces, Trump sube quizás por las mismas causas, pero difundiendo, pero que en este caso tuvieron un efecto adverso al que tuvieron con Obama, en el que despertaron mucho la atención y la suspicacia en cuanto a, y además fueron una vía de comunicación alternativa, de divulgación ante medios tradicionales que le dieron la espalda precisamente a Trump. Entonces, fue prácticamente una persona que, si podríamos decir, la difusión por medios no alternativos de puntos a su favor y quizás de puntos en su contra que no tenían argumentos sustentables y muy válidos, eran lo que finalmente terminó influyendo mucho en la intención de voto de los norteamericanos. Además, tenemos que tener pendiente otra cosa, señores. De una persona que se espera un gobierno tan malo, cualquier cosita buena que haga va a parecer algo del otro mundo. ¿No te parece a ti? Esas son posibilidades que hay. Yo creo que ya debemos... cosas malas de él, que una sola cosita buena que haga se va a ver como de este tamaño. A mí me gustaría ver el análisis que va a hacer el Partido Demócrata de la causa de la derrota. Y esperar. Ya ese señor ganó. Como te dije ayer, hay que esperar los análisis de las causas más adelante. O fraude colosal.
Yo vine huyendo a hablar con el doctor, Ujú. porque yo tengo no una teoría, sino una situación que voy a aprovechar la situación de triunfo de ese señor para decirle algo al doctor, con el único interés de que él me entienda un poquito. Se lo voy a repetir más tarde a José Israel y posiblemente le haga una visita en la mañana de hoy a Juan Bolívar Díaz para hablar sobre ¿Quién va a ser su nuevo jefe? no, yo no le voy a seguir dando cuerda. Sino hablar de la diferencia que yo tuve, porque él no tuvo ninguna diferencia conmigo, el problema fue de una sola vía, como fui yo, y tiene que ver con eso. Primero, con respecto a la situación política de Estados Unidos, ya el Partido Republicano había entrado en crisis cuando tuvo que echarle mano a Trump. Ujú. Entonces, ahora tú acabas de señalar algo vital y es, ahora le toca al demócrata. Entonces, el sistema de partido americano está en crisis, pero en una crisis que si Sanders fuera un hombre más joven o algunas corrientes en este momento en Estados Unidos ha cometido tantas atrocidades, podía ese grupo ascender, pero desgraciadamente esa generación se está agotando. Quería decir eso primero. Lo otro es, con respecto a lo que tú estás diciendo, no hay nunca ni una derrota ni un triunfo electoral. Y te lo digo, no lo leí, ni lo voy a leer. Te van a hablar los 70 y pico de años. No hay ni una derrota, ni una victoria que se deba a un elemento. El triunfo de Barack Obama no fue por las redes sociales. Fue uno de los factores que, es más, no fue el principal. ¿Tú sabes cuál fue el principal? El que el pueblo americano mayoritariamente decidió que ellos no eran racistas y lo expresaron con el voto. Nosotros no somos racistas. Como ahora dejaron ir la oportunidad de demostrar algo que no se ha hablado. Una gran cantidad de la población no vota por mujeres. Aunque tú y yo no lo entendemos, porque uno piensa que todo el mundo es como uno. Ujú. Hay todavía personas en Estados Unidos que no votan por mujeres. Sí, conservadores. Como la iglesia no tiene sacerdotes mujeres. Entonces, con respecto a lo que quería que el doctor me oiga, qué bueno que Decena me va a oír también. Nosotros tuvimos un gran problema en el año 94. ¿Cuándo fue que Balaguer engañó a Peña Gómez? 94. 94. En el 94 se dividió la población. Te voy a decir una cosa, el mismo sentimiento que imperó en el 96 en todos los sectores que ganaron y perdieron, es el mismo sentimiento que hoy impera en los sectores que ganaron y perdieron de Estados Unidos. Los que ganaron no se explican por qué ganaron, ni siquiera lo que ganaron, ¿eh? Y los que perdieron no aceptan que perdieron, no hay forma que ellos acepten, pero en ese año hay algo, oye bien, y eso sí yo quisiera, no es lo que yo creía, no es lo que yo quería, sino lo que yo llegué a creer en esa fecha. Yo entendía que sí, que el reformismo hizo todo lo que pudo hacer para ganar, incluyendo trampa, porque inclusive muchos de los que hicieron trampa me lo dijeron después, a mí, a Félix.
Pero yo quiero decir una cosa, yo estaba íntimamente convencido de que aquí una gran población votó por un viejo ciego y cagalitroso porque le cogieron miedo a Peña Gómez. Yo no estoy diciendo que eso está bien, ni que yo era partidario de eso, sino que ese sentimiento que yo pensé que en el 94 pasó, es lo que está pasando en Estados Unidos. Así es que se sienten los dos bandos. Entonces yo quería decir que yo no tuve una posición de defensa, que yo creí de verdad que hubo una gran población que votó a favor porque votó en diferente a lo que ellos decían. Nadie decía yo soy anti-haitiano ni racista. ¿Quién dice eso? Ayer el doctor Hanna usó una figura que dice que hay conversaciones que se tienen en el comedorcito de la cocina. Sí. Que eso no se dice en la calle. Entonces, eso es lo que yo creo que pasó en Estados Unidos. Lo que yo me creí que pasó en el 94. Que una gran población norteamericana optó por este señor, por lo que por el discurso de él, eran partidarios de todas esas cosas que dice, el salvaje, el disparate, lo absurdo, inclusive el famoso cineasta ese, Michael Moore. Moore no estaba con eso, pero decía que iba a ganar. Entonces, esas son las posiciones que mucha gente no entiende, que a veces el analista o el que está en el medio no dice lo que quiere, sino lo que cree que pasó. Entonces, yo quería hacer esa similitud porque para mí en Estados Unidos hoy pasó lo mismo. Yo también pensaba que si el doctor Peña ganaba, ¿tú crees que era verdad que iba a unificar la isla? No, él hubiera estado como está Trump sentado con Obama, él hubiera estado sentado con Balaguer para hablar de la transición. Ya. Claro. Mire, doctor, yo creo que en parte de su análisis es así. Ahora, en el caso del 94, ¿fue suficiente esa cantidad de personas que no creían que Peña Gómez debía dirigir el país como para darle triunfo a Balaguer? Sí, porque son más de lo que uno se piensa, porque uno piensa en su entorno, porque uno siempre piensa que el entorno piensa como uno, y a veces tú tienes un interlocutor que a veces está más cerca de ti de lo que usted cree, que piensa muy diferente a ti. Sí, pero no, y la cantidad, yo pensaba que era mayoría. Yo pensé en aquel momento que la mayoría votó por el rechazo. Yo pensaba que Peña iba a ganar porque eso era, que la mayoría lo quería. Y yo pensaba que Hillary iba a ganar, como tuvo más votos también, porque tuvo más votos, claro, porque la mayoría la quería. Pero no fue así, ganó al que uno no esperaba. Porque hay una cantidad que uno cree que está en un sitio y está en otro. Pero en el caso local, este es el elemento que usted mencionaba. El hecho de que efectivamente se presentaron irregularidades, que a lo mejor si hubiese sido más transparente, a pesar de esa gran cantidad de personas que rechazaban y rechazarían a Peña si estuviera vivo hoy, que nunca votarían por él, en ese momento se configuró una mayoría que parecía que lo favorecía. Parecía. Entonces cuando Juan Bolívar dice, aquí ganó Peña, le hicieron fraude colosal y un programa lo justificó, no, y un programa creyó eso. Entonces nosotros les mandamos a decir con generoso, mira, nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos lo mismo que tú, pero creemos que el otro tuvo más votos. Y eso me trajo casi la lapidación. Eso se queda así, porque tú no puedes pensar que como tú piensas todo el mundo, porque tú te mueves.
en la UAS, ¿tú sabías que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde el día que mataron a Trujillo, el trujillismo y el reformismo, no hubo ningún movimiento reformista ni ningún estudiante que podía decir que él era reformista hasta prácticamente los 80? Porque la gente... Hasta los doctor, 80 nadie era reformista ahí. Doctor, es que... Es más, la autoridad no podía entrar a la universidad. Sí, es que la gente rehuye las discusiones, doctor, sobre todo cuando en el hondón de su alma apoya una gente Pero ya yo le quería decir... que está rodeado de gente bullosa que vive diciendo que... Otro Quería elemento, decirle doctor, eso al doctor. Concho. que yo he dicho que yo creo que de los elementos positivos que tenía la candidata demócrata, doctor, pero creo que no fue suficiente, era su condición de mujer. Ahora, pudo más el rechazo que tiene por todos sus antecedentes y su falta de sinceridad que su cuestión, que el problema de género, al punto tal que muchas mujeres votaron en contra de ella. Sí, pero en el caso de que yo te decía que no hay factores, hay un factor. ¿Estados Unidos es católico? No. No. Pero yo te voy a decir una cosa. Hoy, uno de los elementos que están usando más es, perdieron los abortistas. Porque un poquito de allí y un poquito, un grupo de antimujer, un grupo de abortistas, un grupo de racistas, un grupo de xenófobos, un grupo de todos los que lo acusaban a él, votaron y todos juntos hicieron que el hombre sea presidente. Sí. Le dieron la victoria en los Estados Seguro, Unidos. y él el presidente. Es así. Doctor, Vamos, antes de mayorías irnos y minorías silentes. a la pausa. Usted ha estado insistiendo en algo que el presidente, usted ha dicho que le ha confesado, que él no quiere, cuando salga del poder, pasar lo que han pasado los últimos presidentes salvadoreños. No, de ninguna parte O lo del que mundo. pasó con Lula. Y yo creo que él está en un buen momento para evitar eso, doctor. Y se lo digo por la cantidad de situaciones que se están presentando en el país de cara al tema de la corrupción. Y quiero sacar el tema a propósito de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con el debate famoso de Punta Catalina y la conversión en ley de la solicitud que Con hizo lo el de presidente. Faride. No solo lo de Faride, no, pues tiene que ver con la discusión. No, porque yo acepto la posición de Camacho. Camacho no le dijo yo te voy a dar una pela, sino toma y dame una pela No, ya. ese incidente uno puede interpretarlo pero como dímelo. tal. ¿Qué es lo que pasa? La denuncia que hace Faride, yo creo que hay que tomarla en cuenta, y el presidente también. Ella dice que la Comisión de Hacienda no se reunió para aprobar el informe favorable a que se aprobara el proyecto de ley sometido por el presidente de la República. Ella establece que interrogantes, preguntas que se le hicieron al vicepresidente de la CDE con relación al costo final del proyecto no fueron satisfechas. Ella plantea que se le consultó sobre el destino final de los 600 millones de dólares y tampoco hubo una respuesta satisfactoria, por lo que entendía que eso debió ir a comisión nuevamente para abrir una discusión. Todos esos elementos, yo creo que a quien más le conviene en esta gestión es al presidente Danilo Medina, para cuando termine, como dice el doctor, después no estén llorando de que me trajeron a Joao. No, pero- ¿Por qué, doctor? Pues yo creo que el tema de transparencia, en esta materia, sobre todo un proyecto de tanta importancia para el presidente, debe estar despojado de cualquier duda y debería promoverse desde Palacio. Justamente una auditoría ahora, doctor, que hay tiempo. Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo creo exactamente lo que tú crees, pero hay un factor. En cualquier cosa, sobre todo esa cosa que nosotros mencionamos, que el gobierno debe aclarar antes de irse y con tiempo, porque tiene ahora 4 años, que son Catalina, OISOE y cualquier otra cosa de esa. Educación. Ok, la compra de terreno de educación, todas esas cosas se va. Pero hay algo, siempre que habrá duda, la oposición la pondrá de su lado. Está bien, lo que pasó con
con Sun Lan, que Leonel tuvo que coger y torcer el brazo y por la fuerza. Pero él no dice yo no quiero, él lo que dice es cada persona debe ser responsable de sus actos. Y en el caso de Catalina, te voy a decir que ahí es que uno se da cuenta a dónde ha llegado la importancia de que el Estado no puede ni permitir ni propiciar las privatizaciones, porque llega el momento en que le da tanto poder al poder económico que después se lo traga a él mismo. Mira, yo estaba pensando, realmente te voy a confesar, que ahí habían 500 millones de más. Yo era de lo que pensaba eso. Y después que yo me puse a investigar y analizar, me di cuenta de una cosa. De que todo este escarceo, que no va a cesar y que va a ser un problema que él lo va a tener, si no lo hace como quiere el que creó el problema, es que hay un sector que quiere comprar y le puso un precio a la compra. Yo voy a comprar así, te voy a hacer que tú me vendas así, porque te voy a volver loco. Y de eso nosotros vamos a hablar mucho después. Pero estoy de acuerdo contigo en que hay algunas cosas que esos argumentos que existen, yo creo que deben de ir a una auditoría internacional, ¿verdad? Y buscar Chomsky inclusive para que él es economista. Igual sí, el tema, doctor. sí, que sea creíble, no que sean creíbles, porque si tú te buscas a Ernst and Ernst, dice, no, esas firmas son, porque pasó una vez con los bancos, buscaron auditorías que eran pro. Pero de todo eso se va a hablar mucho porque tenemos 4 años para ello. Sin embargo, quería decirte el tema de Peña y de Trump, porque las cosas no son como uno quiere, sino como son, es así. pero también como uno cree la percepción. Es una pena que Félix decidió solamente hablar de política en Deportivo. la paradita de las 2. Porque nosotros hemos sido testigos de muchísimos testimonios que los reformistas después relajando, yo hice esto, yo hice aquello, nos han contado después, ¿verdad? Sí. Pero también nosotros tenemos testimonios. Es que De hay, cosas. es que hay, De hay que- doctores que hay verdades que son demasiado grandes para llevársela a la tumba. No caben en la no, caja. No, hay cosas que hay que decir, la verdad Sí, que sí. sí, verdad. Vamos Sí. a una pausa. En este programa, todo el equipo que trabajamos los diferentes días, aunque usted no lo crea, nunca nos ponemos de acuerdo ni para decir ni para dejar de decir las cosas. Y le contaba al doctor Junior Espinosa en la primera parte del programa de ayer, que a veces nos resulta un tanto difícil cuando un compañero de panel hace un comentario, callar, porque dicen por ahí que el que calla otorga, y muchas veces, sí, pero fulano dijo tal cosa y tú te quedaste callado. Realmente podía verse así, pero no es así. En el día de hoy le dije al doctor Junior Espinosa que quería decirle algo, que se lo queremos repetir ahora que llegó José Israel, porque se presentó una situación no que justifica, sino que es una especie de satisfacción que yo sentí, porque quizá encontré la respuesta a algo que ocurrió en el 94 y que por razones de que la televisión son palabras y uno en la prensa escrita puede desarrollar una idea y queda. Aquí es más difícil. En el 94 se llevó a cabo unas elecciones en las que Peña Gómez y Balaguer compitieron. Balaguer ya tenía 12 años de gobierno, le recortaron
2. Le agregaron 2. Y la idea fue que aquí hubo un fraude colosal, como todo lo que hizo Balaguer durante todo su... Balaguer era el gran tramposo. Sin embargo, no es que nosotros justifiquemos a Balaguer. Yo creo realmente, que así como Hillary Clinton sacó más votos que Trump y por el sistema perdió, yo creo realmente que la intención del voto en favor de Peña quizás fue mayor que lo que arrojó la Junta Central Electoral. Y una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que es y otra cosa es la percepción. Pero en ese caso, yo creo de verdad, y con los años me lo confirmaron algunos dirigentes reformistas, que ellos hicieron algunas maniobras en favor de el triunfo de Balaguer. Pero para mí resultó difícil decir, caramba, pero un político con tantos años y tantas luchas como el doctor Peña no se merecía que un viejo ciego y cagalitroso ganara unas elecciones. Pero fue así. Después, viendo y hablando, llegué a una conclusión. Había un sentimiento oculto en el votante dominicano que prefirieron a Balaguer por miedo a Peña. Porque todo el mundo sabe que Peña Gómez no iba a ser un gobierno de unificación de la isla ni nada de eso. Pero hubo un sector de la población, así como hay un sector que no le gusta a las mujeres de presidenta, hay un sector que no le gusta a los extranjeros. Y quiero hablar de los extranjeros y la migración. Nosotros, hasta hace muy poco tiempo, fuimos unos turquitos como cebolla. Sabemos lo que es discriminación social. Lo vivimos. La generación de nosotros, de descendientes, sabemos lo que es discriminación. Más dura que la de los haitianos, porque teníamos más integración y nos enrotraban más la diferencia. Entonces yo quiero decir que yo estaba plenamente convencido de que había un voto silente que le cogió miedo a Peña y votó por Balaguer. Eso trajo como consecuencia algo que mucha gente no entiende, y es cuáles son las diferencias que yo he tenido. Yo con él no ha tenido diferencia, tengo que ser justo y decirle, nunca ha tenido diferencia. Él escribió un libro y dijo que a Balaguer, los balagueristas hicieron un fraude y que hubo un programa de televisión que fue que lo justificó. Entonces yo le pedí a través de Generoso Ledesma a Juan Bolívar Díaz que rectificara que nosotros no justificamos, que yo realmente creía de verdad que Balaguer ganó, porque entendía y tenía la temperatura de que hay mucha gente, como todavía hay, que le tenía miedo al doctor Peña Gómez. Lo que pasa ahora no me lo confirma, yo no sé si me lo confirma, pero me hace sentir, porque lo que está pasando es que ese señor que es catalogado como racista, xenófobo, bruto, salvaje, primero no es así, no es así. No es verdad que Trump es más bruto que Bush, ni que Reagan, no es verdad. Ni que Harry S. Truman. Yo creo que la mayoría de los presidentes, excepto lo que quería decir era que él captó un sentimiento, como aquella vez se prefirió a un viejo ciego que a un joven político que se pasó la vida entera trabajando por el país, por un partido político. Eso es lo que yo creía. Creo que es una repetición de un sentimiento que a veces los pueblos, me decía alguien ahorita, que hay gente que votan en contra de las mujeres. Y me dijo alguien, sobre todo las mujeres. Una mujer tú le preguntas, no, esa es mujer, pero eso es lo que ella dice por la boca, posiblemente ella no vota por una mujer. Las mujeres son las primeras que no votan por las mujeres. Entonces, quería hacer dos comparaciones
y decir que, e inclusive posiblemente hable con Juan Bolívar para decirle, mira, eso fue lo que me pasó. Hasta ahí llegó. Mira, yo me creí eso de verdad, lo que pasó en Estados Unidos ahora. José, ¿cómo estás? No, Ganó Trump, José. Te escucho. Ganó Trump. Te escucho. Era previsible, él tuvo la iniciativa siempre. Ninguna encuesta Eso fue lo que tú dijiste. siempre Siempre tuvo la iniciativa. Eso era un dato a tomar en cuenta en unas encuestas que estaban sumamente apretadas. Las encuestas reflejaron la Siempre dio realidad. esa cosita. Eso estaba dentro del margen de error de cualquier encuesta, por rigurosa que fuera. Y no conozco ninguna que midiera los votos electorales. A pesar de lo que pasó con Gore, Sí. ninguna midió los votos electorales. Me dieron la percepción. Midieron el voto popular. El voto popular le da ganancia a Hillary. Sí, pero no, Pero dentro del no margen los de- colegios electorales. Pero dentro del margen de error, como lo otro. De manera que las encuestas no se equivocaron. No, porque las encuestas no llegan al detalle. Y debieron medir las encuestas cómo se iba a reflejar el triunfo en cada estado. Pero incluso las mismas que sirvieron para los análisis establecían claramente que había 5 estados, bisagra, donde se decidían las elecciones por los votos electorales. No, por los votos electorales no, sino por los votos de locales. Entonces, la realidad es que él tuvo la iniciativa política siempre, que ella tuvo la defensiva siempre, que ella no fue capaz de exponer un programa distinto al que su gobierno ha venido desarrollando durante tanto tiempo y que de alguna manera se escrutaba y se juzgaba en la votación. Ella debió decir en qué va a cambiar, no solamente que un negro va a ser sustituido por una mujer, que era machacar en los atavismos de los pueblos. Y entonces te caigo en Peña. Peña cometió un error muy grave en esas elecciones. Él no se dio cuenta que no era su momento. Que no era. Que no era su momento. Él había logrado que el PRD marchara hacia el triunfo político. Llevando a otros. Sí, Juan Bo, llevando a otros que fueran potables para los que tienen derecho a veto en este país. Una de las medidas infames de Balaguer en esa campaña fue obligar, por un decreto, a las emisoras de radio a poner el himno. Bueno, todavía hay emisoras con el himno. Todavía hoy, la emisora de los León Jiménez pasa el himno a las 12 del día. Y otras más, muchas más. Entonces, esas cosas es el veto. Es el derecho a veto de minorías enquistadas en el poder social, en el poder económico. ¿Tú te crees que el cardenal cambió de criterio sobre esas elecciones? Jamás. ¿Cambió? De criterio sobre esas elecciones, jamás en la vida. Él perdió el empleo ya. Sí. Pero él tiene el mismo criterio. Y si puede volver a influir, vuelve a influir. Con el criterio del gran terrateniente que fue. El espíritu que él heredó de su familia. Del dueño de la tierra que es dueño de todo en el espacio. Peña peleó con Jacobo ahí en esas condiciones. ¿Qué podía tener más posibilidad de llegar al poder en este país? ¿Un turco de la Avenida Mella o un negro de ingenio? Para decirlo en el lenguaje crudo en que se expresan esas cosas. Por favor. El turco tenía un poquito de ventaja. Estaba más integrado a la sociedad. Sí, ya en ese momento estábamos más reivindicados nosotros. Sí, claro, ya estaba teniendo vigencia una segunda generación de turcos nacidos aquí. Sí. Pero el hombre del ingenio todavía no tenía la importancia que tiene hoy aquí en la sociedad. Y a pesar del talento de Peña, cometió otro error muy grave, que fue jugar en el terreno de Balaguer de la trampa. Y eso Por eso no pudieron recontar los votos. Eso que está usando una palabra suave, que es el negro del ingenio. Podías decir el hijo del corte. Hijo del corte, claro. Recuérdate que hasta muy poco tiempo atrás Se mencionó el hombre papá. del ingenio estaba en el gueto del ingenio, Sí. no estaba integrado a la sociedad. Estaba en el Batey. Estaba en el batey. Peña había logrado salir del batey y triunfar políticamente. Ahora Peña también tenía sus atavismos, él creía mucho en brujería, en tazas y en cosas de esas. En una taza de esas le dijeron que iba a llegar muy lejos, él llegó muy lejos, pero las tazas no precisan hasta dónde es lejos. Oye, tú vas a llegar muy lejos, él llegó muy lejos. Candidato. Él llegó a ser una figura internacional de este país, él llegó a representar al país en cónclaves importantísimos en el mundo.
Es más, su presencia en la Internacional Socialista hizo el papel de azabache para la Internacional Socialista. Él era un azabache ahí. Muchos blancos europeos. Todos tomaron el poder, menos él. Entonces Obama fue un producto de que fue cuando tenía que ir. Mira, en lo de Obama hay varias cosas. Primero, el Partido Demócrata no podía machacar con Hillary en esa oportunidad. O sea, dejar que el presidente entregara el poder y que la esposa pasara a ser presidenta. No era muy rápido. Eso era imposible. No fue posible ahora. Con 8 años, en el medio. En el medio. Segundo, el talento de Obama deslumbró a la sociedad norteamericana. Sí. Y pasó a ser una opción dentro del Partido Demócrata que gobernó por los 8 años que le correspondía. Pero no se le ocurría por su esposa como candidata ahora. Tiene que esperar 20. Bueno, eso tiene que madurar una candidatura. Sí. Pero todas esas cosas son válidas en toda la vida política. Ahora, el error mayor de Peña fue pensar que haciendo trampa se le ganaba a Balaguer. No, ese era el terreno de Balaguer. Por eso llegaron a un acuerdo de repartirse los 4 años entre 2 y 2, que luego Peña dijo, no, Así yo no quiero llegar. me repugna. Y ahí se aguantó las ganas. Y lo que hizo fue que permitió que Balaguer endosara el poder al PLD, que estaba creado para eso. Porque Juan Bosch lo que hizo fue aglutinar a la juventud conservadora del país. Pero no pensaron, Peña no sabía que eso iba a surgir. ¿Cómo que no? Peña no sabía más que yo. Que le iban a entregar el PLD ¿Y tú te crees que Peña es a esa distancia. ¿Y tú te crees? Eso fue un invento de Pero última ¿tú te hora, crees que después de la primera Peña vuelta. tenía menos conocimiento que este que está aquí? No tenía más. Sobre los amarres de Balaguer y Juan Bosch. No, hombre, no, por favor. Polito, no nos perdamos. Peña sabía todo eso. Cuando Juan Bosch se aparece aquí en el 70, De Benidorm, que el país lo espera, de París. de París. Ya había dejado Benidorm hace tiempo. Él se aparece aquí en el 70 y el país lo espera en las calles. El país no, la capital. Lo espera en las calles para ir al triunfo político y plantea la abstención. Y después en el 74 divide el partido para impedir que el PRD fuera a elecciones. Porque esa es la razón, esa es la carta, el acta de nacimiento del PLD. Es en diciembre del 73 que Juan Bosch divide el partido y se va con 8 gatos de ahí. Para que en el 74... Pero en el 74 el PRD se abstuvo y Balaguer se quedó. Ahora en el 78 Peña se dio cuenta que había que jugar las elecciones. Ahí tuvo que echar el pulso con Jacobo. Sí. En el 78 tuvo que echar el pulso con Jacobo. Porque Jacobo fue quien impuso que se fuera a elecciones en el 78. Todavía Peña le tenía un respeto a Juan Bosch, una devoción que lo hacía soportar sus malas crianzas. Malas crianzas que no eran hijas de su temperamento, sino de su doblez política. Porque él llegó a caudillar el sentimiento antibalaguerista del país, siendo esencialmente un balaguerista, en el sentido más estricto de la palabra. Eso está contenido en Crisis de la Democracia en la República Dominicana. El único libro que se ha alquilado aquí para ser leído. Sí, pero yo realmente pensé Donde él dice que Balaguer debía gobernar el país por 30 años. Sí, pero cuando yo vi que Peña saludó la candidatura de Leonel, me dijo, qué bueno que un joven de la nueva generación, como me lo voy a comer fácil, yo creo que él estaba consciente de que él iba a ganar. Estaba equivocado. El límite de él se lo ponía, no la tasa de la lectora de tasa, sino una condición social sobre la cual se sigue ejerciendo el veto en este país. Bien, otra cosa que se repitió en Estados Unidos y que da un poquito de risa es que 18 celebridades declararon que si ganaba Trump, ellos se iban de Estados Unidos. Lo mismo que pasa, si gana Balaguer me voy para Nueva York. Mucha gente está en Nueva York. Cuando Balaguer ganó en el 86, muchos dijeron aquí que se iban para afuera. Muchos dijeron en el 86, aquí, cuando él ganó las elecciones a Jorge Blanco, que
a Jorge Blanco y a quién fue el candidato del PRD, Jacobo. Balaguer se cuidó del 16 de mayo al 16 de agosto de convocar a su casa a cada una de esas personas que dijeron que se iban y convencerlos de que se quedaran. Y lo convenció a todos. A todos. Bien. Señores, Manuel Corripio tuvo la feliz idea de traer porque los dueños de medios son las personas que por decreto colocan a los trabajadores de la prensa en el lugar adecuado. Si tú encuentras a Bienvenido Rodríguez, es el que elabora el staff de la Z101. Manuel se inventó Acabada y tuvo mucho éxito. Y hoy el Coral, este canal, tiene el sitio que tiene porque Cavada ha resultado todo una revelación. Ahora resulta que Juan Ramón Gómez Díaz acaba de hacer una contratación que también va a sentar precedente en la prensa internacional. Jorge Ramos viene para Telemicro porque tiene problemas en Estados Unidos. Vamos a una pausa.